Bienvenidos a Cambio Radical Live. En este programa, desvelamos las verdades que los medios tradicionales prefieren ocultar. Aquí abordamos los temas críticos que afectan a los guatemaltecos, desde la política y la economía hasta los movimientos sociales. Nuestro objetivo es informarte y empoderarte con una visión contundente y reveladora. Únete a nosotros y descubre la realidad que otros ignoran. No te pierdas nuestras transmisiones y sé parte del cambio radical. Buenas tardes, guatemaltecos de bien. Bienvenidos sean todos a Cambio Radical GT. Hoy toca temas muy interesantes con respecto a la interpelación del ministro de Gobernación. Hay algunas cuestiones que estaba viendo últimamente y bueno, estaba una de las diputados independientes del extinto partido Semilla, pues obviamente atacando a Sandra Jovel. Y ya saben ustedes, como siempre ellos, dando sus puntos de vista, como siempre, tan radicales, tan negativos, tan mentirosos, falsos. Ya estamos acostumbrados, así que no nos extrañen los comentarios de estas personas. Y bueno, comencemos. A ver, de un amigo acá, pues fíjense ustedes, nos comenta que Arévalo asistirá a un conservatorio sobre un libro que aborda la Guerra Fría. ¿Qué les parece a ustedes? No sé si ya salió él no sé si él crea que su ideología fue una de las que incitó, ¿verdad?, para meter al congelador todas las relaciones y polarizar al mundo en dos vías, ¿verdad? Recordemos la Guerra Fría, pues no sé de qué vaya a hablar Bernardo Arévalo, pero realmente estoy seguro que siempre va a sacar las bondades de su izquierdismo. Podemos recordar que la misma pues se inició en 1947 a 1991, cuando se les terminó la farsa a toda la Unión Soviética y obviamente se les vino el muro, ese paredón que tenían ahí en Alemania, ¿a ustedes? El muro de Berlín. Se les cayó tipo así física fundamental, 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Se les cayó sus farsas. Pero esto realmente ya no les interesa, o no se acuerdan, o se hacen los desentendidos con la miseria que se provocó. Sabemos muy bien, eran ideas, lucha de ideas entre un sistema, entre unas ideas, no podemos decir sistema, sino entre una idea socialista, cleptócrata, homicida y además unipartidista, ¿va ustedes? Porque hay tanta democracia, o había tanta democracia en la Unión Soviética, que obviamente solo existía su sistema era unipartidista, ¿verdad? Ya imagínense, contra los multipartidistas de Occidente, entre ellos pues obviamente Estados Unidos y lo que era la Europa occidental. Y recordemos también la cortina de hierro a ustedes, de todo lo que era la Unión Soviética, Checoslovaquia, que de hecho en Checoslovaquia pues ahí se fue a esconder, fue el primer escondite de Jacobo Arbenz Guzmán. Esto pues solo para
referencias históricas. Posteriormente, al estar ahí en la República Checa, en Checoslovaquia, siguió pues sus pasos, llevando toda su familia a Moscú. Y todavía hay, ¿qué les puedo decir yo? No sé si ustedes lo han escuchado, pero hay aquellos supuestos estudiosos que dicen que Arbenz no era comunista, ¿verdad? No era comunista. Y que porque hay informes de la CIA. Bueno, es como decir que Salvador Allende no se suicidó, ¿verdad? Pero la Guerra Fría, o sea, ¿qué va a hacer él en un conservatorio de esta naturaleza, pues? ¿Sí? ¿Vive él en el pasado? Claro, es un típico zurdo. Vive del pasado, ¿ya? De las guerras que ellos produjeron en el pasado. La Guerra Fría no solamente se concentró en lo que fue en Europa y en lo que era Asia, sino que en el Oriente, sino que también se fue a lo que era la parte francesa de Indochina, ¿verdad? Corea, Vietnam, ¿sí? Y para los que estamos en este momento acá presentes, pues, y analizando un poco, después vamos a entrar un poco a ver lo de la fallida interpelación. Muchos piensan, muchos creen que Estados Unidos perdió la guerra de Corea y que perdió la guerra de Vietnam. Recordemos 1975, ya había muerto Ho Chi Minh y los Estados Unidos, el ejército sale de lo que era Vietnam a través de la caída de Saigón. Pero lo que no cuenta la historia o lo que no les conviene a estos mentirosos rapaces de la izquierda, porque ellos se llenan la boca, ¿no? Hasta el mismo Fidel Castro, él mismo decía, gracias al valiente pueblo que derrotó a una de las potencias, la primera potencia en la guerra, con su material bélico de primera generación, y un pequeño pueblo indefenso con poco armamento y tecnología sacó al invasor. Fíjense ustedes, invasor, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que pasaba en Vietnam? Obviamente Ho Chi Minh jugaba risitas y se agarraba de la mano con Mao Zedong, ¿verdad? Y quería implementar toda esa ideología nefasta de pobreza, tiranía, y obviamente se tenía que detener. Así de simple. Por eso fue la intervención de los Estados Unidos de América en esa guerra. Pues bien, para aquellos que dicen que los vietnamitas ganaron, los seguidores de Ho Chi Minh, que repito, ya había muerto para esa época cuando se retiró Estados Unidos, 1975, pues les recuerdo lo siguiente, y para que les duela a los zurdos que me estén escuchando, ya tanto por este medio como por cualquier otro medio de difusión, les comento, al salir Estados Unidos, resulta ser que vienen todos los comunistas y a todos aquellos vietnamitas que habían luchado, más que todos los del sur, ¿verdad? En contra del Vietcong, los comenzaron a perseguir, los detuvieron, los encarcelaron, los torturaron, los fusilaron, los mataban de hambre, típico. El modus operandi típico de la izquierda. Pero me dirán ustedes, sí, pero ¿qué pasó? Bueno, simple y sencillamente
asesinaron a 2.5 millones de vietnamitas. ¿Qué les parece? Eran tanto los cuerpos que los tiraban al mar. Pedazos andaban flotando a través del mar de China. Eso, ¿creen ustedes que en realidad Estados Unidos perdió en Vietnam? ¿Creen ustedes eso? Los gringos regresaron a su capitalismo, ¿verdad? A sus cervezas, a sus juegos de béisbol, a sus hot dogs, y todavía fueron mal recibidos, y adivinen por quiénes fueron mal recibidos. Por todos aquellos hippies del paz y amor, de Woodstock, ¿verdad? Que ahora, en la actualidad, ¿qué les parece que estos hippies del paz y amor y las drogas y todo el asunto, ahora son maestros de Stanford, de Harvard y de la UCLA, y de ahí vino todo esto, de lo que hoy actualmente estamos padeciendo, que se llama el marxismo cultural? Vuelvo a repetir, ¿realmente Estados Unidos perdió la guerra? ¿O fueron los 2 millones de vietnamitas asesinados por el Vietcong, por los vietnamitas comunistas? De eso jamás se habla, ¿verdad? Solo, sí, se vencieron a la potencia. No, ellos regresaron. Y punto. Todavía tuvieron una guerra interna los veteranos, porque fueron mal recibidos. Les llamaban de todo, ¿sí? Y la pregunta es, ¿será que tampoco los comunistas de Vietnam no abusaron, asesinaron, ultrajaron a niños, mujeres, todo eso de lo que se les achacaba al ejército de los Estados Unidos? Cuando hablemos de quién ganó la guerra, señores, analicemos estos puntos. Como de igual forma a ustedes. Corea del Norte. ¿Quiénes perdieron la guerra y quiénes las ganaron? ¿Quién perdió la guerra, creen ustedes? ¿Corea del Norte o Corea del Sur? Pues para saberlo solamente hay que ir a San Google y venir y ver una fotografía desde el espacio de noche, todo lo que es este tipo del Golfo de Tonkin, y ver quién está a oscuras. Y que si por casualidad es Corea del Norte. Bueno, no sé si les gustó, no sé si Arévalo va a hablar de eso, ¿verdad? Lamentablemente es una persona que está totalmente desviada en sus ideas. Realmente cambia el relato, ellos cambian el relato. Y bueno, ahí hay 2 ejemplos, ¿verdad? Ahí hay 2 ejemplos en que ¿qué es ganar una guerra? ¿Qué es en realidad ganar una guerra? Ahora el relato zurdo en la actualidad es de que Rusia ganó la Segunda Guerra Mundial, ¿va? Ustedes, porque llegaron primero a Berlín. Bueno, no lo sé. Llegaron y, si ustedes supieran, no sé si quieran saber el dato catastrófico de estos comunistas. Violaron a cientos de miles de alemanas. Lo sabían. Son datos que realmente a ellos no les gusta que se los recuerden. Perdón, solo espero no aburrirlos, de veras, es que me voy, pero sí, les prometo que vamos a hablar de la interpelación. Les vamos a hablar de la interpelación. Entonces,
la Segunda Guerra Mundial, pues créanme, ni siquiera la Unión Soviética y el ladrón de bancos de Stalin, Iósif Stalin, le habían declarado la guerra a Japón. ¿Sabían ustedes ese dato? ¿Sabían ustedes ese dato? Total, Moscú estaba más cerca de que Berlín, ¿verdad? Que de Inglaterra a Berlín. ¿No creen? Entonces, ¿desde cuándo viene todo esto del comunismo y socialismo? Venimos hablando, Yesenia, buenas tardes, viene desde la Revolución Francesa, ¿verdad? Que de hecho la Revolución Francesa, ustedes se volaron a 300,000 cabezas, o sea, literalmente, ¿no? Literalmente. Pero volvamos a la Segunda Guerra. Vino a Estados Unidos y bueno, soltó las 2 bombas atómicas, ¿verdad? Y ahí finalizó. Es falso eso de que Rusia ganó. No, en realidad ganaron los aliados, ¿sí? Los Estados Unidos tardó en ingresar a la Segunda Guerra Mundial, pero vuelvo a repetir, ¿quién estaba más cerca de Berlín? ¿Ya? Y para quienes me escucharon a la vez pasada con respecto a lo que yo hablé de Einstein, sí, que para que vuelvo a repetir, lo sostengo, es de que maestro Einstein, dedíquese, se hubiese dedicado mejor, ¿verdad?, a su física cuántica, porque le podía haber recordado yo que el muro de Berlín solamente utilizó el 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, caída libre, ¿verdad? Así que disculpen, sí, pero es que Bernardo tiene la culpa con esto de la Guerra Fría, ¿verdad? Tiene la culpa él. Sí. Entonces, ¿qué más podemos hablar sobre ese tema? Ustedes, pues, si tienen alguna otra pregunta, podemos dialogarlo, pero showtime. Habemos 8 acá, lo suficiente. Ustedes saben que no me voy por la cantidad, sino que me voy por la calidad. ¿Ya? Si no, pues miremos los resultados de estos últimos días. Dentro de lo que fue la UASP y sus reclamos y sus amenazas, Joviel Acevedo, el gran poder que tiene ese tipo. Y vamos pues entonces a la interpelación. Sabíamos muy bien que para hoy estaba la agenda legislativa de la interpelación del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, de cual pues era para hacerle preguntas y repreguntas, y les comento, la interpelación es un juicio político. Algunos dicen que no, pero en realidad es un juicio político porque eso ahí demuestra los pesos y contrapesos que a lo cual deviene el nombre de república. Y pues, ¿qué les parece? No se pudo realizar. Modificaron el orden del día para juramentar a los decanos de Derecho de la Universidad Mariano Gálvez y al decano de la Universidad de Derecho de la Francisco Marroquín, quienes integrarán las comisiones de postulación para las Cortes. Ya sabemos, para las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema. Y bueno, y por eso muchas bancadas no entraron, no se hicieron presentes extraoficialmente, ¿verdad? Ustedes, yo voy a dar algunas cuestiones que escuché, pero sí me gustaría saber la verdad y que alguno de los diputados que esté escuchando por acá, pues que lo haga saber a través de un TikTok, ¿verdad? O aquí ¿cómo se llama? En los comentarios, pues que se haga manifiesto. No necesita que sepamos que es del diputado fulano de tal, sino que simple y sencillamente se invente su usuario en TikTok y nos comente algo con respecto a eso.
pues no se hicieron presentes extraoficialmente los diputados de la UNE, Viva, Vamos, y porque no querían que asumieran, dicen, ¿verdad? Ustedes, a estos dos decanos. Ya saben ustedes que, bueno, después vamos a hablar sobre esto. Otra versión es que los de Semilla se desmarcaron. Y de hecho esto lo dice el propio Nery Ramos, el presidente del Poder Legislativo. Y entre otras cosas que pude ver, los activistas netcenteros de los zurdos con sus consignas a favor de Semilla. A ustedes, no más sabotaje al gobierno. Vi ahí a Alex en la lucha, un personaje totalmente nefasto. Estaba ahí con algunos pequeños del redil de borregos y tontos útiles seguidores que no saben ni siquiera en dónde están. También hay videos del diputado Alan Rodríguez diciendo que responsabiliza a Bernardo Arévalo y a los funcionarios de su administración a cargo de la seguridad ciudadana por cualquier ataque o agresión a la integridad. Sabíamos que hoy habían medio noticias por ahí que querían ir a quemar el Congreso, cosa que realmente no me extrañaría en los zurdos. Ellos son indómitos por naturaleza, ¿verdad? Salvajes. Y así que venimos de bienvenido, Chito, bienvenido. Muy buenas tardes, User, ¿cómo estás? ¿Me oyen? Ya, mira, parece semillero, ¿verdad? ¿Me pueden confirmar el audio, por favor? 5x5, Chito, 5x5. Excelente, gracias. Pues aquí mira, tratando de ver si te interrumpo para no perder la costumbre. Dale, por favor, que no soy cristalizo. Vamos, adelante, pues adelante. Fíjate, mi hermano, que... Dale. Que, como sabes, yo estoy constantemente tratándome de enterar de todo lo que pasa en Guatemala, ¿verdad? Pero ahorita, bueno, yo estaba, mira que hasta me dio azúcar, dijeran en mi pueblo, cuando vi que las bancadas de Vamos, principalmente con Alan Rodríguez, no habían llegado, UNE y etcétera. Pero después, haciendo llamadas, tratando de entender el por qué se ausentaron ante una interpelación tan importante, ¿vos? Pero si te das cuenta, o si te diste cuenta, el ministro de Gobernación llegó con todos los altos mandos de la policía y llegó como con 30 personas más, policías de seguridad y todo esto. Pues extraoficialmente me enteré de que lo que pretendían, porque si te recordás estaba la amenaza de que esta gente iba a tomar el Congreso y lo iban a quemar y esto y el otro, ¿verdad? Entonces, lo que querían hacer era realmente hacer eso realidad y venir y con los policías adentro, darle seguridad a los manifestantes y tomar el Congreso. ¿Sí? Entonces, es por esta razón que por lo menos la bancada Vamos se abstuvo a llegar, porque la verdad es que se perdió la interpelación del ministro de Gobernación, pero realmente es lo mejor que pudo haber pasado, porque se imaginan qué hubiese pasado si Jiménez toma el Congreso para los de Semilla. Prácticamente disolverían el Congreso y eso se convierte automáticamente en un autogolpe de Estado
que para Guatemala eso sería fatal del lado de los semilleros, ¿no? Porque entraríamos a una dictadura de izquierda total. Es lo que están tratando de esta gente de hacer desde hace mucho tiempo, desde los incendios que sabemos que fueron provocados por ellos mismos, y quisieron poner un estado de calamidad donde se restringían ciertas libertades, ciertos derechos, como la libertad de acción y de la libre locomoción, y era precisamente para instaurar un estado de sitio y tomar tanto el MP como la CC con los militares para precisamente eso, de ser un golpe de estado y quedarse ellos en el poder como una dictadura, ¿va? No, gracias, Chito, gracias por tu intervención, mano, porque veniste a ponerle sal y pimienta, ya que yo los tenía aquí un poco aburridos con esto de la Guerra Fría, porque, bueno, no hablemos del sabiondo este que se cree que es el Arévalo. Chito, ¿sabes algo con respecto a estos decanos de derecho de la Marroquín y de la Mariano Gálvez? Si fueron juramentados o no. Disculpa la pregunta, porque de esto... Fíjate que no fueron juramentados, porque precisamente el segundo punto de la agenda legislativa del día de hoy era precisamente la interpelación del ministro de Gobernación, y fue cuando por no haber quórum de los partidos de oposición, que son Vamos, Viva y la UNE, y los semilleros o los del... No les puedo decir partido porque no son partidos, sino que los independientes se desmarcaron precisamente para que no se interpelara al ministro de Gobernación. Entonces, en ese momento, al no tener el quórum necesario, Neri Ramos cerró la sesión del Congreso. Entonces ya no se juramentaron. Perfecto, Chito, muchas gracias. Por ejemplo, aquí dice, otra versión es que los de Semilla se desmarcaron. Esto dijo Neri Ramos. Es que realmente sí se desmarcaron, y de hecho él hizo 2 llamados para que se pudieran marcar para continuar contra la interpelación. Entonces, al no estar marcados, que ellos están en el hemiciclo, eso lo toman como que no llegaron, y precisamente eso fue lo que hicieron los de Semilla. Se desmarcaron para que no se llevara a cabo la interpelación del ministro, ¿verdad? Claro, sí, mira, aquí por ejemplo Edal dice, el de Elefante dice que no se salieron. Volvemos a decir, esto tiene que ser que aunque estén ahí, pues no hacen acto de presencia electrónico, ¿verdad, Chito? Es correcto, o sea, exacto. Aunque estés en el hemiciclo, si no estás marcado como que estás ahí, o sea, es como la asistencia, no sé si me explico. Entonces tenés que marcarte para poder, para que tu presencia se cuente dentro del hemiciclo. Te podés desmarcar en cualquier momento. Esto lo han usado como una treta asquerosa los diputados, que se les debería realmente de quitar esta treta. Se debería de convertir en algo ilegal, porque realmente ellos estaban ahí, pero se desmarcaron como que no estuvieran. Entonces, al tener eso, sí es... Bueno, o sea, simple y sencillamente volvemos a
a decir. Se aprueba algo y todo, y el programa informático como lo que lamentablemente tenemos problemas de comunicación, obviamente por señal, pero lo que está diciendo Chito es de que, se los voy a decir bien a lo chapín, estaban haciendo bulto, ¿va? Ustedes estaban, pero no estaban, ¿ya? Porque para oprimir y votar se necesita estar marcado en la pantalla y marcar presencia. Y esto fue lo que obviamente hicieron asquerosamente los diputados independientes de segunda a tercera categoría del extinto Partido Semilla. Punto Crítico, bienvenido. No sé, ¿tenés alguna información con respecto a esto? Muchísimas gracias, User. Chito, muy buena tarde. Y Giovanni, Cambio Radical. Qué gusto poderlos escuchar. Recién me acabo de unir al en vivo. Pero acotando un poco también a lo que acabas de decir vos, User, y a lo que Chito muy bien explicaba, efectivamente los diputados, para poder tener voto en el hemiciclo parlamentario, es decir, ellos pueden estar, tienen que estar presentes, por así decirlo, para poder marcar su asistencia en la silla de la curul que les corresponde y desde ahí votar en cualquier momento. Si ellos al momento de estar en la silla de la curul no marcan su asistencia, es prácticamente como que si estuviesen ausentes, ¿verdad? Y tal y como decía Chito, esta ha sido una práctica de los diputados, y no voy a hablar únicamente de los diputados independientes del extinto Partido Semilla, sino que de todos los partidos y de todos los diputados en esta magistratura y en las anteriores. Entonces eso no nos debería extrañar, y coincido con Chito en que una vez marcada tu asistencia no deberías de poder retirarte sí o sí hasta no completar la sesión plenaria y poder emitir tu voto, ¿verdad? Ya sea que este sea voto a favor o voto en contra, pero no deberían de tener ese privilegio los diputados, toda vez que esa es la función legislativa para la cual ellos fueron electos, ¿verdad? Entonces creo que nuevamente un revés para el gobierno, un revés para el señor Bernardo Arévalo, que cuando nosotros vemos el contexto de todo lo que está pasando coyunturalmente en Guatemala y lo que está pasando geopolíticamente a nivel mundial, sin duda alguna, este señor ha de estar que las nalgas se le vuelven gelatina, porque está viendo cómo el teatro socialista para Guatemala se le está viniendo encima. Llama la atención todo lo que ha acontecido recientemente en Estados Unidos, la carta de renuncia presentada por Joe Biden, por un lado, asumir el reto de la candidatura demócrata por parte de Kamala, ¿verdad? Kamala Harris, que abiertamente creo que le ha entrado muy mal en su discurso confrontativo ante Donald Trump, queriendo ganar la voluntad de las mujeres a las cuales ella representa, queriendo implementar ya el aborto como un tema de campaña para todos los estados que integran la Unión de Estados Americanos. Entonces creo que todos los acontecimientos, cuando vemos todo esto del acontecer internacional, más las protestas que cada día se van sumando, más personas a las protestas en contra de las negligencias, ineptitudes, incapacidades que ha demostrado el actual gobierno,
Creo que sin duda alguna lo único que le convendría a este señor, en este caso, como bien decía Chito, me parece, si no lo decías vos, es fraguar al final la disolución del Congreso bajo el pretexto de que no lo dejan trabajar. Y la retórica ha sido la misma, es decir, la retórica desde octubre sin ley del 2023 hasta el día de hoy, 25 de julio del 2024, la retórica ha sido la misma. No hay poder de negociación, no hay poder de convencimiento, no hay capacidad de negociación, que es lo que realmente se requiere. Y no me refiero a estar metiendo millones de quetzales bajo la mesa con los partidos políticos en el caso del Congreso. No me refiero a estar metiendo millones de quetzales bajo la mesa para los proveedores del Estado. Me refiero a que no han sabido negociar, entre comillas, esa lucha anticorrupción con la que ellos se viven tapando y es su retórica de todo el tiempo, porque simple y sencillamente no han sabido exponer, por un lado, en qué se iba a invertir el tema de el estado de calamidad, de la plata del estado de calamidad. Si estos hubieran sido más inteligentes, que no lo son porque lo han demostrado más de una vez, hubieran presentado un plan de trabajo en el cual le hubieran dicho al Congreso: señores diputados, necesitamos un estado de calamidad y necesitamos 500 millones de quetzales y se van a invertir en estas obras y en estas obras única y exclusivamente por cuestiones de infraestructura. Y lo que vimos en esos 3 días de estado de calamidad, pasajes para las Olimpiadas en París, equipo de armamento que no se sabe cuál es el destino, escritorios y algunas otras estupideces que al final no iban a mitigar y no iban a solucionar el tema de la infraestructura en Guatemala. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis de toda esa carencia de negociación, lo único que estamos viendo al final es ese nefasto interés propio, ese interés particular. Y como hemos dicho todo el tiempo, el zurdo cuando no tiene, llora. Y cuando tiene, arrebata. Y arrebata en cantidades enormes. Entonces, mucho se ha hablado acá con respecto de los gastos del presidente, el tema de la visita a Petén, que salió carísima, aeronaves, aviones, helicópteros, viandas de lujosa comida, etcétera. Y no sabemos al final cuál fue el resultado de ese viaje, más que el gasto que representó. Cuando nosotros vemos entonces ese contexto, la retórica es: no hemos hecho nada porque necesitamos un aumento al presupuesto. Aquí la gran pregunta es: ¿en dónde queda la institucionalidad del Estado y de las instituciones de gobierno? ¿Por qué? Porque habrá que ver cuál es el inventario de personas que hay ahorita en todas las instituciones del Estado, y sin temor a equivocarme, puedo pensar que se ha incrementado probablemente no solamente en costos de los salarios, sino que también en personas contratadas. Porque, sin duda alguna, como todos los gobiernos anteriores, han ido aumentando el presupuesto del Estado en recurso humano. Entonces, ¿por qué hago este comentario? Porque lo que en realidad deben de hacer ellos es hacer una readecuación presupuestaria que legalmente lo puede hacer el señor Bernardo Arévalo. Lo que pasa es que este señor desconoce las leyes y tiene unos asesores de pacotilla, por no decir que son una mierda, pero así es. No lo saben asesorar, y esas asesorías son por compadrazgo. Entonces, cuando ellos no hacen el análisis, ¿verdad?, de en dónde pueden reducir costos y en dónde pueden hacer transferencias en las instituciones para que esto vaya funcionando, que lo pueden hacer legalmente, no lo han hecho. Y no lo han hecho por desconocimiento, por un lado, no lo han hecho
por otro lado, porque a puro huevo quieren que se les incremente el presupuesto del Estado. Cuando nosotros vemos lo que contesta el señor Bernardo Arévalo frente al Palacio Nacional y la agrupación WASP, pues él dice, mire, nosotros estamos con toda la buena voluntad, y nuevamente se vuelve a limpiar el culo con los diputados al Congreso. Y dice que no han podido hacer nada hasta que el Congreso no les autorice entonces el incremento de la plata que ellos necesitan del presupuesto del Estado. ¿Qué tal estás? ¿Qué bien, tal estás? Bien, disculpa Chito. que te interrumpa, mi hermano. Ahora, decime. te pregunto yo. Disculpa, Chito. La ampliación, Chito, sí, decime. Disculpa, fíjate vos de que estás en modo fantasma. Fíjate. Sí, lo que pasa es que voy en carretera y por rato se me va la señal y... Habla. Entonces, mira, punto crítico. Ahora te pregunto yo, ¿acaso el fenómeno de la planeación de los estados de calamidad no es el mismo de la ampliación presupuestaria, que no está clara? No hay un plan de trabajo tampoco, además de que tienen 116 mil millones ahí guardados que podrían estar ejecutando en mantenimiento de carreteras y etcétera, y que no han ejecutado más que el 3%, pues. Es correcto, Chito. De hecho, precisamente porque todo ha sido, no ha sido ni blanco ni ha sido negro, ha sido gris, todo lo que ellos han presentado. Tratan de disfrazar cosas buenas con cosas malas. Y las cosas malas las tratan de disfrazar como que fueran buenas. No ha habido claridad en qué se va a invertir o cómo piensan ellos invertir ese incremento en millones de quetzales que necesitan para el presupuesto. Entonces, el punto es que cuando al final la responsabilidad que debe de asumir el Ejecutivo se la traslada al Legislativo lavándose las manos y saliendo a lloriquear ante cualquier conferencia de prensa indicando de que no hemos podido hacer nada porque no tenemos pisto, que chingue a su madre. Entonces es bien sencillo, que fortalezca las instituciones y que se queden los que son más capaces, y esa plata de ahorro que puede surgir reduciendo al Estado en recurso humano, pero eficiente y efectivo, ¿sí?, le va a servir para ir a paliar ciertas cuestiones del presupuesto, que se dejen de estar comprando carros nuevos, pues. Fíjate, punto crítico, que ayer salió hablando el flamante ex ministro de Comunicaciones, porque ya renunció, Félix Sin Excusas, diciendo que ellos ya habían hablado con todas las cámaras empresariales de Guatemala, que habían estado negociando y diciéndoles, haciéndoles ver que ellos son el motor de la economía de Guatemala y que a ellos les está afectando el problema de las carreteras y esto y el otro. Y dice, y llegamos a un acuerdo. Yo les pedí que por favor llegáramos a un acuerdo de qué íbamos a hacer y que ellos decidieran y todo. Y dice, y lo único que conseguimos fue un comunicado. Y las cámaras empresariales no quisieron dar el aporte. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que dar un aporte si ya pagan impuestos y ya tienen un presupuesto el Estado para hacer lo que deben hacer? No entiendo ahora, Chito, yo por qué les están pidiendo más dinero para esto. Ajá, sí, contame. Mira, yo economista no soy, ¿verdad vos? Pero a mí hay cosas que el sentido común, y porque he leído la revista Sucesos, Muerto Diario y algunos otros temas económicos, ¿por qué no crear una estrategia y presentarle a las cámaras
de comercio, de industria y a todo el sector productivo del país. Señores, miren, necesitamos para la autopista de Palín-Escuintla, necesitamos ahorita 500 millones de quetzales. Quienes quieran aportar, van a aportar y eso va a ser deducido del impuesto sobre la renta. Mano, cualquier empresario con 5 dedos de frente agarra esa opción, fíjate vos. O venir y decirles, a ver señores, ustedes son de una constructora, perfecto, lo que ustedes gasten va a su impuesto sobre la renta. Vos, punto crítico, Chito, y a todos los guatemaltecos de bien, pero miren ustedes, así, es que es lógico. ¿Qué es más? 124 millardos de presupuesto o la justificación, la excusa de que porque no me das 14 millardos, yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada. ¿Verdad? O sea, el dinero está ahí, aunque con deuda, ¿va ustedes? Porque solo se recauda, si no estoy mal, como 98 millardos de quetzales. Lo otro es deuda. Imagínense, guatemaltecos de bien. El resto, para llegar a 124 millardos, es deuda pública. O sea, deuda que ustedes, guatemaltecos de bien, como individuos, se cuidan para no endeudarse. Ah, no, pero los chulos políticos meten el resto, ¿verdad? Que son 26 millardos como deuda. Y usted sin saberlo. O sea, solo imagínense. Así que realmente no se puede tomar como excusa 14 millardos, ¿sí? Si tienen 124 millardos. Y no soy Einstein, señores. No soy Einstein, ¿verdad? O sea, volvemos a repetir. Pura excusa zurda para venir y robar todo ese dinero. Dale, Chito. Pero fíjate, user, que algo muy cierto que está diciendo Punto Crítico es que no hay una capacidad de negociación. Y realmente, fíjate que yo difiero en que ellos tengan capacidad de negociación. Realmente ellos no quieren negociar. Ellos quieren venir a imponer lo que a ellos se les da la gana. Y lo dejó bastante claro Evelyn Moratalla, que llega y les dice, esto es lo que tienen que firmar. Y ¿por qué? O sea, ¿por qué el Ejecutivo tiene que imponer al Legislativo? Si no debe de haber una injerencia entre poderes. Eso es una. Dos, ellos quieren venir y que el Congreso les apruebe sí o sí la ampliación, y ese es el berrinche que tienen de no ejecutar el presupuesto que tienen, además de la incapacidad, ¿va? Es que mira, Chito, Punto Crítico y a todos los acá presentes, es que no es berrinche. Volvemos a una de las características del surderío, ¿verdad? Ustedes, ¿y cuál es esa característica? Ser totalitarios, ¿verdad? Solo ellos son totalitarios, aún entre ellos mismos. Entonces, nos puede extrañar, por lo menos a mí no me extraña. No es poder no es poder, no es que no quieren, es que para ellos negociar no se negocia. Ahora ya se dieron cuenta por qué nosotros de este lado, del lado del bien, no debemos de negociar con esa gente, sino que hay que combatirla. Lo mismo hacen ellos, así que... Fíjate, user, que eso, lo peor de todo es que la gente... Se le fue. Porque aquel toldero, el Jonathan, ¿te recordás de él? De ese toldero asqueroso, ¿a vos? Claro que sí.
¿Me escuchan? No, se te entrecorta, si querés en lo que encontrás. Ok, ¿me escuchan tal ahí? Vez en lo que encontrás señal, voy a apoyar un poco lo que decís. Miren, a mí la parte que me preocupa es que este imbécil del Arévalo, dentro de poco va a sacar a la gente a la calle. Recuérdense ustedes que todavía está en pie esas 50,000 familias beneficiadas con los programas sociales de remesas del departamento de Guatemala. Y 1,000 familias más, ¿verdad? O 100,000 familias más en el interior del país. Cuando este señor le venga a decir a estas familias, miren mucha, fíjense que yo quería darles un su bono de remesa, pero resulta que no se los voy a poder dar porque el Congreso no me ha permitido hacer el incremento que estamos solicitando. ¿Ustedes creen que esa gente que realmente está necesitada o que en su momento va a estar pagada no va a salir a la calle y va a incendiar Guatemala? Por supuesto que lo va a hacer. Ya lo demostraron en octubre. Y cuando nosotros vemos entonces esas manifestaciones que están en contra de lo que el gobierno está haciendo, lo único que están haciendo estos es preparando el caldo de cultivo para incendiar Guate. Y aquí sí, miren mucha, a mí me pesa decirlo, pero sin duda alguna, aquí sí va a haber un derramamiento de sangre entre los imbéciles adeptos de Semilla, estúpidos, tontos, cegados por este imbécil de Arévalo, contra los que realmente nos esforzamos día tras día para pagar nuestros impuestos, para salir a trabajar, que tenemos un pequeño emprendimiento o tenemos una mediana empresa, pero que todos los días tenemos que hacerlo. Ahí sí va a haber un derramamiento de sangre. Entonces, yo creo que tenemos que estar muy expectantes. Otra de las situaciones que en América Latina se está rumorando es, por ejemplo, ya la caída del régimen de Maduro en Venezuela. Todo el mundo está ahorita a la expectativa de qué es lo que va a pasar a finales de este mes con las elecciones en Venezuela. Si Maduro pierde, que es el símbolo del social progresismo en América del Sur, yo creo que este señor va a terminar, va a estar terminando de alguna manera cavando su propia tumba, ¿verdad? Porque va a quedar sepultado con todo lo que pretende hacer. El único aliado que le quedaría, pongamos fuerte, por así decirlo, sería el presidente de Colombia, el Petro, ¿verdad? Alias el Cacas. Pero de allí, creo que la cosa no va a pintar nada, pero nada bien para lo que le resta a este gobierno nefasto. Y fíjense ustedes que es interesante. A este señor Petro, las primeras manifestaciones multitudinarias que se dieron en Colombia fue exactamente a los 6 meses del primer año del periodo presidencial de Petro. Los colombianos se dieron cuenta de que era un imbécil y para todo. Aquí nosotros estuvimos haciendo nuestra lucha desde muy temprano, casi que desde hace un año venimos nosotros tratando de abrirle los ojos y los oídos a la gente de bien y pues gracias a Dios creo que hemos tenido un relativo éxito en ese sentido, pero quien más nos ha ayudado han sido las estupideces de este gobierno, las estupideces y las inconsistencias de los funcionarios del gobierno. Entonces creo que cuando nosotros hacemos el balance, ¿verdad? Ese balance de lo negativo y lo positivo, creo que más ha hecho lo negativo que lo positivo. A ver, fíjense que me voy a portar así el abogado del diablo. Realmente quiero, fíjense, a todos los presidentes que aquí ya me conocen, ¿verdad? Recordemos que Maduro lo hizo anteriormente. Son dueños del Tribunal Supremo Electoral de allá de Venezuela. Es correcto.
Entonces, Del para Colegio mí, Nacional Electoral. exacto, el CNI, el CNE. Ahora, Exacto. para mí va a haber fraude electoral. Y señores, para mí va a ser un gran honor que me digan en el live, después de que cuando toquemos el tema y hayan pasado las elecciones, que me digan, User, te equivocaste. Se respetó el voto. Te equivocaste y ganó, pues, mi crush, María Corina Machado, o el otro candidato. ¿Ya? Y se fue Maduro. Espero que me lo digan. Pero para mí va a haber fraude electoral. ¿Cómo vas a esperar vos que no haya fraude electoral si el mismo Maduro dijo que si ganaba otro iba a haber una guerra civil en Venezuela, vos? O sea que así es. Ya me están dando la eso razón, iba a ¿no? mencionar. No, y yo lo escuché. No, el mismo Maduro, en una de sus tantas salidas públicas, prácticamente les dijo a los venezolanos, bueno, miren, partida de imbéciles, si no votan por mí, voy a sacar el ejército y si hay que matar unos cuantos millones, pues los vamos a matar, me pela. Así. Ahora, esto se puede traer aquí a Guatemala, que estos actúen así, porque son socialdemócratas que en realidad son la misma porquería de la de Maduro, de AMLO, Ortega, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, ¿podemos esperar de ellos lo mismo acá en Guatemala? Claro que sí. Es que ni lo dudes, Ruso, digo yo, User. Mira pues, ni lo dudes, porque ya lo hizo en el octubre negro. Lo hizo en octubre, claro. Que no tenía los recursos, ojo. Que no tenían los recursos que todavía, tienen. fíjate vos. Exacto. Ahora, esto va a tener una serie de contraposiciones, ¿verdad? Lo que pasó en octubre, si bien es cierto, fue manipulado. Finaliza este live, ¿oíste? Disculpa, no es por cortarte, pero tenemos el tiempo medido. User, te cuento. Okay. Te cuento que si se alarga, ya tenemos autorización para alargarnos un poco más si es necesario, ¿oíste? Ah, vaya, perfecto. Ok, dale punto crítico, pero tampoco te vas a aprovechar, ¿oíste? Fíjense, después dicen, ay, punto crítico está imputado porque no ha subido, y cuando subo me callan, no jodan. No te quejes. Y eso que no está Charlie Rules aquí, que es el que pone el tiempo, ¿a vos? Cabal, 2 minutos para punto crítico y vas a la mitad, va. Tranquilo, pues cállate. Va, miren pues, en octubre sucedió algo bien interesante. Si bien es cierto, se manipuló mucho de los bloqueos fueron manipulados. Hubo gente que en realidad pensó y creyó en que este par de imbéciles que están en la presidencia realmente iban a poder hacer un cambio significativo, ¿verdad? Bueno, 7 meses después, o casi un año después, se están dando cuenta de que este imbécil es exactamente igual que el gobierno anterior, pero aumentado, porque estos son peor. Hoy en día, tienen el recurso económico para mover a la gente. Ojo, ¿por qué no han ejecutado presupuesto? ¿Por qué no han ejecutado presupuesto? Porque están esperando que eso se vaya al fondo común y poderlo usar a su sabor y antojo el año que viene, y entonces sí convocar a movilizaciones masivas para modificar la Constitución. Ah, vaya. Muy bien, Chito. Vos se has seguido al pie de la letra cómo es que funcionan estos, como dice Yuses, zurdos hijos de la gran puta. Porque realmente así es. Entonces, miren, mucha, aquí lo que tenemos que ver nosotros es
que si bien es cierto, en octubre fueron manipulados y hubo gente que verdaderamente apoyó porque creyó en el proyecto, el otro año o a finales de año, ¿sí? Esto ya no va a ser manipulado, esto va a ser pagado porque van a tener la plata que no ejecutaron, ¿sí? Que no ejecutaron en este año para pagarle a la gente que salga a incendie Guatemala, para que disuelvan el Congreso y esta babosada se vuelva una dictadura. Cuando la concentración del poder recae en una sola persona, ¿a cómo se le llama eso, user? Definitivamente que una dictadura, una autocracia, ¿verdad? Una tiranía. Totalmente. Entonces, miren, ahorita van a pasar sucesos bien interesantes en Guatemala. Hoy tuvieron otro revés, pero otro revés así que el tiro le salió por la culata y se volvieron a pegar el tiro en el pie. Ya se dieron cuenta que estos para planificar son bien imbéciles. Ya ellos se dieron cuenta de eso. Lo que les corresponde ahorita, la siguiente vuelta, que lo preguntaba User hace un momento, se lo preguntaba Chito, es el tema del organismo judicial. Hay que estar bien atentos con respecto de eso. El día de ayer, Chito leyó en su en vivo, un comunicado de la Corte de Constitucionalidad. Ese comunicado sale a consecuencia de que la PGN solicita quitar el derecho de antejuicio a magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Imagínense ustedes que el Estado le pide a una institución que es constitucional, a una entidad que es constitucional y que es independiente, entonces, ¿cómo es posible que el mismo gobierno pida el antejuicio a magistrados de la Corte de Constitucionalidad, siendo, entre comillas, ¿verdad?, una institución estatal? Esto se debe por el simple hecho de las resoluciones que la Corte ha estado realizando y una solicitud que no recuerdo quién la pidió, una solicitud de quitarle a Bernardo Arévalo el derecho de antejuicio. Entonces, miren, muchachos, aquí lo que nosotros tenemos que estar observando realmente es qué es lo que va a pasar en los próximos días y en los próximos meses. Punto crítico, pero fíjate que... Dime. Fíjate que si la ley se respeta tal cual, el derecho positivo, o sea, el derecho escrito se respeta tal cual, aquí no hay, porque a los magistrados los acusan de prevaricadores, de cometer el delito de prevaricato. Pero el Código Penal viene y te dice que los que cometen este delito son los jueces, más no los magistrados. Entonces aquí les va a rebotar una vez más en el hocico esa su solicitud de retiro de antejuicio. Pero ya lo dijo la motobomba. ¿Y qué importa si es ilegal? Es que miren, mucha, estos hasta para contestar son imbéciles. Estos le están dando el derecho al ciudadano de cometer ilegalidades a plena luz del día. Porque como ellos dicen, ¿qué importa si es ilegal? Pero ¿y qué fue lo que dijo Elena Mota? No le tenemos miedo al pueblo o lo que haga. Imagínate, retando al pueblo. Así es. Elena Mota no es la Dipu WhatsApp. Es la Dipu WhatsApp. Háganme el favor. Esa merito. Exacto. Esa merito. ¿Saben que hoy, por cierto, ¿saben qué? Que hoy, por cierto, se estaba burlando porque no se llevó a cabo la interpelación, ¿va? Es que la muy imbécil lo que no se dio cuenta es por qué fue que no se llevó a cabo. Exacto. No le contaron bien cómo estaba el plan. Lo que hay que regalarles a estos diputados y a estos funcionarios de gobierno, mucha, es un metro
para que midan sus palabras y para que vean realmente qué es lo que tienen que contestar, porque contestan cada estupidez, por Dios que contestan cada mulada, y al final lo mismo de siempre, ¿va? Show y circo, porque al final el pueblo es feliz, ¿verdad? El pueblo es feliz con que salgan chillándose la madre entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y que las cortes, a eso le encanta a la gente. Lo que la gente no ve al final es el resultado de todos esos alegatos. Y la otra parte, miren muchachos, la otra parte que realmente tenemos que considerar es que, y estos lo saben pero cierran los ojos, es que en Guatemala sí verdaderamente hay pobreza y pobreza extrema. Mientras estos se están chillando la madre aquí, la gente en el interior se está muriendo por falta de alimentos. Hay gente desnutrida, niños desnutridos, gente que muere en los hospitales porque no hay medicamentos. Y estos con la trompa callada, prefiere este imbécil del Arévalo seguir alegándole a la fiscal general, lavándose las manos con el gobierno anterior, solicitando que sin el incremento no pueden hacer nada. Que chingue a su madre. Si no puede hacer nada, entonces que renuncie. Que renuncie por inepto. A ver, vuelvo a repetir, va, ustedes 124 millardos. De esos 124 millardos tiene su tajada el Ministerio de Comunicaciones, ¿verdad? Obviamente debe de tener ya el presupuesto o el alcance de los daños que se han cometido en años anteriores, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que nos vienen a decir el propio ministro? Después de 25 años que Marnos estuvo ahí, ahora nos sale con que es zona roja. Puta, imagínense ustedes, zona roja de peligro. Algo que cuando estaba en manos de los privados, que era lo que les dolía a los zurdos, y que cuando comenzó el daño era, ¿qué? 150 metros cuadrados, por decirlo así, ¿verdad? O cúbicos, porque sí, ahora 150, ya es profundo, ¿va ustedes? Sí, cabal, ahora ya se volvieron cúbicos, ¿va? Eran 15 por 30, ¿va vos? Va, imagínate, un lotecito, ¿va vos? pero ahora, pues, miren, en serio ustedes. Ahora estos cerotes hicieron la notificación completa. Vean ustedes, yo me sorprendí cómo es posible, y mi única respuesta es: esto es adrede, esto es pura maldad zurda. User, ¿cómo vas a creer si cuando vas donde el dentista te tiene que abrir más el hoyo para quitar lo malo y después lo rellenas? Dijo el ministro. Y es porque, bueno, pero mira, Chito, quedamos en algo. ¿Es médico o es odontólogo? Y está pues en él es médico, de pero como ya sabes que también hace las funciones de ingeniero estructural, ingeniero de carreteras, ingeniero de todo, también puede ser odontólogo, pues. Ah, bueno, ¿qué te parece esto, punto crítico? ¿Qué te parece? Que es el gobierno de los todólogos, ¿va? Ustedes. Pero miren, lo que User dice y la percepción de todo el mundo al final es que sí, efectivamente, yo en algún momento lo expresé en algún en vivo, y es el hecho de que efectivamente, miren, todo lo que está pasando con el tema económico, de infraestructura, de salud, de educación y de los servicios básicos primarios, ¿sí? Tiene una razón de ser que no se esté mejorando eso. Y la razón de ser es que lo están haciendo a propósito. Cuando ya todos estemos de rodillas ante un sistema de salud que va a estar peor, ante la infraestructura que ya va a estar peor, y empecemos, fíjense bien, yo lo dije en algún momento al inicio del gobierno de Arévalo, yo decía, les tengo dos buenas noticias, guatemaltecos. La primera es la buena noticia, vamos a comer mierda. Y la mala noticia es que no va a alcanzar para todos. Entonces, miren pues,
Lo que estos quieren es llevarnos al punto de quiebre tal en el que nosotros tengamos que decir sí y amén a lo que estos digan, impongan y hagan, porque vamos a estar de rodillas económicamente, con temas de salud, con temas de infraestructura, pero habemos otros que primero muerto que esclavo será, dijo la canción del himno nacional, ¿verdad? La estrofa. Así es. Entonces, mucha, aquí se muere de pie. Ahí como dicen los caibiles, ¿va? Si me adelanto, sígueme, si detengo, aprímeme, y si retrocedo, québrame el culo. Porque aquí un paso atrás ni para agarrar impulso, mucha. Ya estamos montados en el macho. Entonces, lo que ¿verdad? Sí es cierto es que... Lo que siempre hemos dicho, por favor, si se llega a ese momento, a las fuerzas públicas, a la fuerza de seguridad, a la policía, al ejército, si ustedes no quieren participar, solamente háganse a un lado, ¿verdad? Háganse a un lado, porque cuando venga ahí la masa crítica, la bomba de Hiroshima con sus 14 o 16 kilotones, va a ser poco. Entonces, ¿qué fue lo que pasó la semana pasada? Que iba a venir la UASP, que iba a venir, y vuelvo a repetir, y no me canso de decirlo, a pedir la renuncia con su gran líder guerrillero del EGP, Joviel Acevedo, para pedir la renuncia de este. ¿Y qué le pidieron? Le pidieron la renuncia. ¡No! Les tiraron la mano, punto crítico. Les tiraron la mano. Así es. Va a haber cuestiones sociales, bolsitas, dame de comer. Así nacen los esclavos. Y a esa gente, y repito, y estoy pero dispuesto a debatir erga omnes, ¿ya? Hay que limitar el voto, el derecho al voto a esa gentuza, a esos esclavos felices que ponen en riesgo la libertad de cada uno de nosotros. No y solo no deben de votar. Dicho queda. No, y adicional a eso, user, cuando se tiene un Estado benefactor, cuando se tiene un papá Estado, no hay presupuesto que alcance. No hay propiedad privada que se respete. No hay libre comercio. ¿Sí? Ya lo dijo John Maynard Keynes. El keynesianismo y esa dictadura económica que este gobierno está imponiendo es controlar la propiedad privada, la productividad, el comercio, qué compras, qué vendes, dónde comes, dónde no comes, y quitar esa libertad, mucha. Discúlpenme, pero yo por lo menos sí estoy dispuesto a derramar mi poca sangre que me queda y el último aliento de vida, si ustedes quieren. Pero yo sí no me voy a dejar de estos hijos de 100,000 putas, ¿verdad? Mira. Y no estoy convocando ni estoy siendo sedicioso, estoy siendo realista y un verdadero patriota en defensa de la libertad, y no solamente la mía, la tuya y la de todos los que están aquí conectados en este momento, y a los que no se han conectado pero que desde afuera nos están escuchando. Pero mira, punto crítico, disculpa, vos hablaste ahí de Keynes, pero mano, ¿quién habló aquí de Keynes? Disculpa, ¿verdad? O sea, ¿lo dijo Arévalo? ¿Que él era keynesiano? Así es. ¿O nosotros nos estamos inventando, mano? Porque yo lo he dicho, ¿verdad? No, entonces él lo dijo, y lo dijo en una entrevista. Exacto. Y lo dijo después de haber dicho que era socialdemócrata, ¿verdad? Con ideas keynesianas. Correcto, así es. Y todas las focas, vamos, aplaudiendo. ¡Qué inteligente! Por eso digo yo que va a hablar este patán en este lugar sobre la Guerra Fría, ¿verdad?
que antes que vos entraras yo estaba hablando algo de la Guerra Fría que aburría a todos, a mano, pero vaya que ustedes vinieron a mi rescate. Pero, por favor, ¿nos puedes decir quién dijo que era keynesiano y de qué se trata más o menos estas ideas? Vos, porque son ideas también. Por supuesto. Resulta de que quien dijo que iba a utilizar una economía, oigan esto, principios económicos basados en el keynesianismo. John Maynard Keynes fue un economista inglés que en su momento, impulsó políticas económicas orientadas a que es el Estado quien debe de controlar la producción, la economía y el mercado de un Estado. ¿Sí? Esto se implementó y tuvo su primera etapa de experimentación durante la década de 1930 en la Gran Depresión de los Estados Unidos. Luego de 10 años se dieron cuenta de que era una porquería, entonces lo dejaron relegado a un lado y lo mandaron por un tubo. En 1947 nuevamente convocan a John Maynard Keynes para que presente una postura económica con respecto de los acuerdos de Bretton Woods. Los acuerdos de Bretton Woods fueron firmados en 1947 en Washington, precisamente, y lo que pretendía Bretton Woods era precisamente impulsar una moneda internacional, una moneda única internacional. Dentro de esos principios, pues John Maynard Keynes decía que debería de crearse una moneda, ¿sí?, sin respaldo, no respaldada por el valor del oro ni de la plata, sino que respaldado por los gobiernos o los estados, y que al final se debería de crear una institución que se llamaba Bancor, y la moneda también se iba a llamar Bancor, que era como lo que hoy conocemos como el Banco Mundial. Entonces, esta moneda de giro internacional, oigan esto y vean qué fue. Todo iba muy bien, ¿verdad?, en su teoría, pero cuando dijo que iba a ser respaldada por los estados que firmaran el acuerdo, ¿sí?, resulta que él venía y decía, y el principio de igualdad y de paridad de esta moneda internacional, todos aquellos países que tengan superávit en su Producto Interno Bruto deberán de repartirlo, la repartición de la riqueza, ¿va? Ustedes deberán de repartirlo en aquellos países que no tuvieron mayor incremento de superávit, o que no llegaron a tener un superávit y tienen un déficit. Entonces, ¿qué era lo que iba a pasar? Lo que siempre pasa con los zurdos cuando dicen que la distribución de la riqueza debe ser todos por igual. Se desincentiva y se desmotiva la producción y la producción de riqueza. Entonces lo voltearon, le dieron una patada en el culo y lo mandaron a la chingada. ¿Qué fue lo que propuso Estados Unidos? Porque eran dos propuestas. Estados Unidos propuso en 1947 que fuera el dólar la moneda de intercambio internacional basada en las reservas de oro de los países firmantes, y la creación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Y pare de sufrir. Eso estuvo vigente hasta 1974, cuando Richard Nixon lo derogó, porque lo que creó al final fue una inflación en los Estados Unidos en el periodo del presidente Richard Nixon. Y ahí terminó la historia de John Maynard Keynes. Pero el principio es que es el Estado el que debe de controlar todas las formas de economía: producción, compra, venta, y debe de ser el Estado el que debe de regular precios mínimos y precios topes, porque ya no hay libertad de oferta y de demanda. Más que eso, a vos, que no haya oferta y demanda.
sino que se pierde el cálculo económico, porque sabemos muy bien todos acá que los precios son subjetivos, ¿sí? Y para aquellos que no me conocen, el ejemplo por excelencia que yo pongo, y me pongo de ejemplo, es de que, a ver, ¿cuánto vale para quienes no fuman una cajetilla de cigarros? Y yo soy fumador, ¿verdad? Entonces, cuando se regula el precio, por ejemplo, ¿verdad? Los que no fuman, les vale un guango que la cajetilla valga 200, 300, 400 y toco madera para que no llegue a ese precio, ¿ah? Porque a mí me afecta. Porque a mí me afecta, ¿a ustedes? Pero si a estas personas que no fuman, ¿verdad? Ellas son vegetarianas y yo no lo soy, ¿verdad? A mí me vale guango también que le suban a 15 quetzales o 40 quetzales un tomate. O a ver, ¿qué le dijera yo? Una cosa que es envuelta y que a mí no me gusta, que es ácida, amarga, no sé, ¿verdad? Y que tengo más... La pacaya. La pacaya. A mí si le suben a 100 quetzales la pacaya, a mí no me interesa, pero sí afecta a aquellas personas que sí lo consumen. Por eso es que los precios devienen de una situación subjetiva y no objetiva a través de un control de precios. Por eso Keynes en el prólogo de su libro decía que su sistema, ponía él, era solamente funcional en estados totalitarios. ¿Qué les parece? Así es. Exactamente, ¿verdad? Y en un estado, fíjense, pues les voy a hablar de esto, perdón, un punto crítico, pero por ejemplo, hay un refrán por ahí, ¿verdad? De alguien que era totalitario y que dice así: todo dentro del Estado, nada fuera del Estado y nada en contra del Estado. Eso es un estado totalitarista, ¿verdad? Guatemaltecos de bien y los que nos escuchan, pues adivinen quién lo dijo. Así es. Lo dijo Benito Mussolini, el duce, el que inventó el fascismo. Es otra de las cosas por las cuales cuando les digan estos zurdos ignorantes, pseudo intelectuales, que nosotros somos fachas, por lo de fascistas, dígales y enséñenles que vuelven a estar nuevamente errados, ¿verdad? Que están equivocados y que los mediocres y los ignorantes son ellos. Así que, otra palabra, punto crítico. No, pues yo creo que abusando ya del tiempo de Giovanni, que siempre es muy asertivo ahí con sus entrevistas y todo. Un saludo, Giovanni. Creo que al final lo que realmente vale la pena y lo que merece la pena ya para ir aterrizando con el en vivo es que, miren, aquí nosotros la crítica que hacemos no hay crítica constructiva ni crítica destructiva. Aquí la crítica, los puntos de vista que emitimos nosotros, tratamos de ser lo más objetivos posibles, y yo les podría decir que tratamos de ser tan objetivos que quizá llegamos a un 90 o 95% de objetividad, y no basados en el simple hecho de la percepción, porque me contaron, porque me llegó el rumor. No, lo hacemos con fundamento académico, con fundamento de conocimiento, con el fundamento de la experiencia, no solamente de los años, sino que también del conocimiento, para que las nuevas generaciones y todos esos jovencitos que ya hoy en día están esperando que sea papá gobierno quien les dé un apartamentito, que les dé un su lotecito, que les dé un su salario o algo decente para no trabajar, sino que vivir del Estado, abran los ojos y se den cuenta de que al final el Estado benefactor nos va a llevar al punto en el cual
hoy se encuentra Cuba, hoy se encuentra Venezuela, ¿sí? Porque para llegar a ser como la China socialista, ¿verdad? Habría que irle a preguntar a los de la China socialista cuántos millones de chinos asesinaron para llegar a ser ellos la potencia económica que son hoy. Para que eso suceda en Guatemala, guatemaltecos, yo por lo menos ya llevo más de medio siglo, ¿verdad? Tal vez ya hasta esté robando aire, pero tendríamos que terminar con todo ese indial y con todos esos pueblos ancestrales y autóctonos aborígenes del interior del país, volver a generar una camada ya solo de socialistas y que los pongamos a trabajar como esclavos, porque el principio del comunismo se llama capitalismo, porque si no, no hay que repartir, ¿ya? Entonces, tendríamos que llegar a ese punto, pero como no estamos dispuestos a que eso suceda, entonces tratamos de ser lo más objetivos posibles y lo más interesante posible para que ustedes nos vayan entendiendo, utilizando la inteligencia cultural, expresándonos con ese chapinismo que nos corresponde y que nos identifica a todos los guatemaltecos para hacerlos entender. Yo creo que al final, si no le gusta lo que platicamos, pues no entre al en vivo, pero quédese escuchando afuera, porque sin duda alguna, más de algo va a aprender, ¿verdad? Aunque sea decir una tontera, pero va a aprender, cosa que aquí no se hace ni se dice, ¿verdad? Pero yo creo que el mensaje final de parte mía, User, Cambio Radical, Giovanni y los que están acá abajo, pues es eso. Entre más nosotros le damos conciencia, no solamente a los jóvenes, porque miren, la generación nuestra ya se está yendo y somos muy pocos los que realmente estamos dispuestos a derramar nuestra sangre por la libertad de los que vienen atrás, ¿verdad? Incluyendo la libertad de esos zurdos estúpidos que dicen que esto es una democracia. Sí, es una democracia prostituida, pero es una democracia, ¿verdad? Es una democracia a como ellos quieren. Entonces, lo que realmente tenemos que hacer es esa conciencia ciudadana, hacer ese patriotismo, hacer ese civismo de hacerle ver a la gente y a las generaciones, y ya muchos jóvenes van entendiendo este concepto, de que la libertad no es venir, emborracharse un día viernes y llegar hasta el día domingo a su casa. No, eso no es libertad. La libertad está en que él puede salir a la calle, comprarse las chelas, su paquete de cigarros, andar libremente sin que nadie lo chingue, haciendo todo lo que la ley no le prohíbe y poder disfrutar de ir a comer y beberse lo que se le ronque en gana y lo que pueda pagar. Eso es libertad. Pero cuando estemos en un régimen, aquí va a ser común ver los toques de queda. Aquí ya no vamos a ver cerveza gallo. Aquí ya no vamos a tener telefonía móvil, porque estos imbéciles van tras la nacionalización de la energía eléctrica y de las telecomunicaciones. Aquí ya no vamos a ver canales de cable. Aquí ya no vamos a tener streaming. Aquí ya no va a haber TikTok, porque esta va a ser la herramienta que le va a permitir la fiscalización social a todos los ciudadanos de bien y decirle basta a gobiernos como este. Y todo eso va a desaparecer si no estamos expectantes de qué es lo que está pasando. No me lo crea a mí, lea, infórmese, instrúyase, vea qué es lo que ha pasado en otros países, saque sus propias conclusiones y diga usted si estamos equivocados o estamos en lo cierto. Así que saludos a todos, excelente live, gracias por permitirme subir. User, esas son mis palabras finales. Como siempre, gracias, Punto Crítico, muy atinado. Para quienes lo
nuevos o las personas que solo me han escuchado a mí, a Chito, bueno, tenemos a Punto Crítico también. Hay varios que faltan por subir y que tienen definitivamente, ustedes mismos los pueden calificar, un criterio amplio, objetivo, un intelecto bastante grande. No somos personas cualquiera. Amén de que aquí lo que nosotros queremos es calidad, ¿verdad? Y la calidad hace la fuerza. No queremos muchedumbre, pero realmente... Y vos, user, decime. Y aquí no venimos a presumir ni títulos ni diplomas, vamos. Exacto, por ejemplo, Punto Crítico, yo puedo decir, él es maestro universitario, imagínense ustedes. Y yo cuántas veces, babos, Punto Crítico, he tirado y hecho pedazos a los profesionales o a los catedráticos, y les cuento una cosa, yo no soy profesional. Entonces, imagínense ustedes cómo no nos hemos peleado con Punto Crítico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si Punto Crítico no fuera objetivo, me estaría diciendo, porque él es un cristalito, él sería un cristalito. Si viene y me dice, ¿y vos con qué solvencia intelectual me venís a decir si yo tengo los cartones? Vos no sos profesional, no tenés, ya me entienden, guatemaltecos de bien. De eso estamos hecho este grupo de guatemaltecos de bien, y les pedimos que se unan, pero mientras tanto, vamos todos a aprender sobre los principios, no ideas, principios de la vida, la libertad y la propiedad privada. Así haremos una fuerza grande. No venimos a atacar. Nos venimos a defender con nuestros argumentos lógicos y objetivos. No toleramos, no damos un paso hacia atrás, sino solamente para adelante, para empujar a estos zurdos y retrocedan. Porque llegará el momento, y no está tan lejano, que van a salir corriendo. Se harán las víctimas, habrán mártires, lo habrán. Pero eso sí, esta será la última vez. Y les digo y les adelanto algo. La próxima vez, por ser la última, nunca más se les volverá a ver zurdos en un puesto político, siendo un diputado, teniendo un cargo público, dando clases, ya sea en primaria, secundaria, básicos o prevocacional, como le llamábamos antes, ¿va, mucha? Diversificado, y en la universidad. Los tenemos por propia defensa, por propia lógica, por propia existencia, para salvar nuestra propia existencia, eliminar de la vida pública y política a estos zánganos con aguijón, como decía Sócrates. Así que cambio radical, gente, muchas gracias. Solo quiero agregar algo a lo que decías hace un momento, User, porque creo que es prudente. Vos hablabas de mártires. Y les voy a explicar la diferencia entre estos socialistas, comunistas, progresistas, como les querramos llamar, o simplemente decirles zurdos. Si el día de mañana hay un derramamiento de sangre y morimos los que pensamos diferente a ellos, o mueren ellos en ese derramamiento de sangre, algunos de ellos y algunos de nosotros acá, hay una gran diferencia. Y la diferencia es que los zurdos crean mártires, y los que peleamos y morimos por la libertad nos convertimos en héroes. Esa es la gran diferencia
Esa es la gran diferencia. Entonces usted decide si quiere ser un mártir o si quiere ser un héroe. Yo no me recuerdo de muchos mártires que han caído, pero sí me recuerdo que ahí en la entrada, donde está el zoológico La Aurora, hay un gran monumento de un señor que dice Héroe Nacional Tecunumán. Ahí no dice Mártir Nacional Tecunumán, ¿verdad? En Cuba hay mártires, ahí no hay héroes. Ahí hay mártires. En Venezuela hay mártires. Aquí en Guatemala, usted decide si quiere ser mártir o si quiere ser héroe. Cierro micrófono. Gracias. Bueno, y con este mensaje nos despedimos. Ya saben, síganos, sigan a Punto Crítico, sigan a Chito75. Y de última instancia, a ustedes así de aburridos como comencé hoy el programa hablando de cosas de frías, ¿verdad? Síganme a mí. Cuando vamos a abrir lives después de los programas de Cambio Radical, ya en los otros lives ya nos portamos desde un poquito más fuertes, ¿no? Ya es un tipo Adultos 2, ¿verdad? Ya el diálogo se vuelve más intenso, se dicen mejores adjetivos calificativos que se merecen, se los ganan a gritos los zurdos, y para así ustedes pues oírnos, no se vayan a bochornar de eso. La pasamos bien, molestamos, agarramos las cosas en serio. Y no sé en este momento si alguien va a abrir live, pero si nos siguen y nos miran ahí en un live a ustedes, métanse, hagan sus preguntas, ¿verdad? Hagan sus preguntas que quieran. Y imagínense ustedes, se oirá muy fanfarrón eso, ¿no? Pero la hemos podido hacer, ¿verdad? Punto Crítico. Y realmente pues sabemos un poquito de todo, de historia, economía, problemas sociales. Y ahí sí que síganos para más tarde. No sé si habrá algún live. Chito puede abrir. Entre 8:30 y 9 abre el Chuchito Muerde Tobillos. Bueno, ya saben, Nítido. El Chuchito Muerde Tobillos, llamado Chito75, todos a unirse al canal de Chito, y ahí nos vemos. Vamos Listo. todos a aprender sobre los principios de vida, libertad y propiedad privada. Y también seguirnos todos los días aquí en el programa Cambio Radical GT, donde somos un poco moderados, pero siempre somos los guatemaltecos de bien. Así que, como siempre, feliz noche Guatemala, donde quiera que estés. Toma conciencia. Feliz tarde y hasta pronto. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de Cambio Radical Live, donde desvelamos las verdades que los medios tradicionales prefieren ocultar. Abordamos los temas críticos que afectan a los guatemaltecos, desde la política y la economía hasta los movimientos sociales. Nuestro objetivo es informarte y empoderarte con una visión contundente y reveladora. Únete a nosotros y descubre la realidad que otros ignoran. Te esperamos en nuestra próxima emisión.